Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido? Magnífico, ¿no? Decíamos que darle la palabra a los niños y a las niñas supone descubrir a unos grandes divulgadores científicos. A veces los adultos, pues lo que nos cuentan, lo que nos dicen pasa desapercibido. Y suelen ser muy sensatos lo que nos cuentan, y lo cuentan muy bien, como habéis podido comprobar. Os animo a que podáis entrar en la página y dentro de mi primera charla de ciencia, a partir de hoy vais a tener estos 6 vídeos, pero no recordar que la edición de mi primera charla científica se han seleccionado 20 proyectos, es decir, 20 charlas. Hoy os enseñamos, os mostramos 6, y mañana mostraremos 7 y el viernes otros 7. Ahora damos paso de forma simultánea a 2 actividades. Podréis comprobar en directo, en nuestro directo de la página, que se simultanean 2 ventanas. En una ventana nos vamos a encontrar a nuestro compañero Manuel Rienda, que va a dar paso a la maratón de documentales científicos, que es otra de la modalidad que presentábamos este año. En esta ocasión, la 10ª edición de maratón de documental científico. Ya son 10 años las que llevamos con vosotros trabajando los documentales desde el aula. Y por otro lado, de forma simultánea también, nos vamos a encontrar a mi compañera Isabel, que ahora os presentará un taller online. Un taller online. Hay algunos centros, 3 centros seleccionados que los van a hacer en directo con nuestros expertos, pero también, como la señal se da a través de YouTube, os invito a que lo sigáis, porque os van a dar bastantes ideas de cómo poder trabajar en el aula el huerto. Pues ya sin más dilación, doy paso a mi compañera Isabel. Isabel, ¿qué tal? Isabel López, compañera del Departamento de Educación, y en la otra sala, de forma simultánea, está Manuel Rienda, también compañero técnico de Educación del Parque de la Ciencia. Isabel, técnica del Departamento de Educación del Parque de la Ciencia. Isa, ¿qué nos tenéis preparado hoy? Pues buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Y lo que vamos a hacer es un taller relacionado con los huertos urbanos, con cositas que podemos hacer, incluso si no tenemos huerto, ni balcón, ni terraza, también en la casa, ahora veréis. Para ello hemos invitado a nuestros colaboradores, Paco y Manolo, de la Asociación de Voluntarios del Parque de la Ciencia, que participan a menudo, cuando es posible, en muchísimas actividades. Así que muchas gracias a vosotros también por estar aquí. Y bueno, en este taller, como decía Vicente, participan 3 centros que tienen material y que van a ir realizando con nosotros las actividades. Es algo que quizás podamos hacer el año próximo, pero bueno, hemos empezado por esta fecha, ¿no? La Feria de la Ciencia. Y esos 3 centros son el CEIP Carazoni de Coín, en Málaga, el CEIP Guadaluz de Jerez de la Frontera, en Cádiz, y el CEIP Reyes Católicos de Santa Fe, aquí en Granada. Así que, pues, cuando queráis. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Isabel, y bienvenido a los 3 centros. Esperamos que lo que hayamos preparado en cuanto a diferentes aspectos del huerto sea de vuestro interés. Yo, personalmente, cuando he tenido que preparar temas relativos a las semillas y a los germinados, pues para mí ha sido un tema nuevo que me ha encantado. Me ha encantado por varios motivos. Primero, porque no había trabajado nunca con semillas de esta forma y mucho menos hacer germinados. Por lo tanto, pues os voy a relatar cuál ha sido nuestra experiencia desde ese punto de vista y veremos un poquito, pues, desde lo que es la semilla, los tipos de germinación que se puede hacer, y luego ver un poquito más en profundidad, pues, qué aspectos nutricionales de precisamente las semillas y el por qué últimamente se están consumiendo comercialmente muchísimo todo lo que es las semillas de esta forma. En realidad, lo que es importante es hablar de esos beneficios, pero también haremos, lógicamente, cosas relacionadas más con el huerto, y nos mancharemos un poquito las manos, que es lo realmente apasionante, pero que sepáis efectivamente que vamos a intentar, pues, hablar un poquito de todo, pero especialmente aquello que se relaciona con la nutrición
y los aspectos de aquellas partes de las plantas que nos podemos comer. Y un poquito también hablaremos, mi compañero Paco hablará sobre esos dos o tres componentes, y también de cómo se puede hacer el compost, y concretamente el compost con lombriz, el vermicompost. Bueno, pues pasamos un poquito a lo que vamos a hablar. Sabemos que la semilla es una potencia en una planta en potencia, y realmente lo que hace es que el germen, que una semilla aparentemente que no tiene vida, de pronto recobra la vida y se hace, bueno, una planta adulta, ¿verdad? Necesita unas características, evidentemente necesita unas características importantes que no podemos obviar, como son, ¿qué necesita? Pues humedad, necesita agua, Sabéis perfectamente que el agua es importantísima para las plantas, y más para cuando, después de un periodo de latencia importante de una semilla, esa semilla necesita de inmediato bueno, pues convertirse en una pequeña plantita, y entonces necesita temperatura, agua y una cosa fundamental que no debemos de olvidar, que es precisamente el oxígeno. La temperatura, que sea una temperatura adecuada, normalmente para la germinación de las semillas, entre 15 y 25 grados es una temperatura media muy apropiada para precisamente la germinación. Bueno, las semillas, sabéis que hay semillas pequeñitas, hay semillas más, en fin, los tamaños y las formas son muy diversas, y se pueden propagar de forma muy diferente. ¿Cómo se dispersan las semillas? Pues las semillas sabéis que se dispersan a través del aire, ¿verdad? Que ahora haremos un pequeño ejemplo de cómo se puede dispersar el aire, porque tenéis un modelo que hemos enviado, el modelo de Samara, que es una especie de hélice de helicóptero, que vamos a hacer una pruebecita, vamos a recortar y vamos a ver efectivamente cómo cae, si en realidad es interesante. Luego, las semillas son muy diversas. Fijaros este tipo de semilla, que es como denominamos a veces los bulanicos típicos, pero que son realmente una semilla en el centro y luego una especie de bolita, de pelito, que es lo que hace que pueda propagarse con el viento. Entonces, hemos dicho que el viento es una de ellas, efectivamente. Otra sería el agua. Las semillas pueden caer en ríos, incluso en mares también, y trasladarse a muchos kilómetros. Una de las semillas que vosotros seguramente conocéis es el coco. El coco está en situaciones muy, muy determinadas, pero aparecen en islas remotas, a veces pues, especies de cocos que precisamente se trasladan de esta forma, a través, lógicamente, de los mares. Después se pueden hacer por animales, evidentemente. Se dispersan por animales de diversas formas. El animal la digiere y luego la defeca en sitios que, si son suficientemente idóneos desde el punto de vista nutricional y de humedad y demás, pues germina. Pero también se pueden pegar a animales, o sea, pueden tener unos pelitos, unas formas, unos ganchitos, que cuando pasa el animal, o ave o mamífero, se engancha a los pelos o a la lana y, lógicamente, se transporta durante también bastantes metros. Y, bueno, después de ese tipo de cosas, también podemos decir que el hombre interviene muchísimo en lo que es cómo se dispersan las semillas. ¿Por qué? Porque determinados tipos de cultivos pues, requieren zonas determinadas, que ahí localmente no había ese cultivo y, sin embargo, se propaga de forma importantísima y, bueno, sin olvidar efectivamente cómo pueden intervenir determinados tipos de semillas que ante un incendio o ante una tala masiva de árboles en una selva amazónica, por ejemplo, puede ocurrir muchísimas cosas, ¿no? Por lo tanto, el hombre es importantísimo también en lo que es esa dispersión de semillas y propagación localizada de llevar a determinados sitios. Bien,
La germinación, lógicamente, hemos dicho que cuando ya la semilla tiene una serie de factores positivos, entonces germina, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre con esa germinación? ¿Y por qué últimamente comercialmente se encuentra este tipo de semillas germinadas, brotes germinados en los supermercados y en sitios? Pues por una razón, y es porque determinado tipo de semillas germinadas tienen muchísimos tipos de ventajas. Nutricionalmente, lo que es los carbohidratos, los azúcares, se hacen más pequeñitos, digamos, se degradan un poquito y se hacen en hidratos de carbono, en glúcidos más pequeños, ¿no? Y eso hace que cuando tú ingieras, cuando nos comamos ese tipo de germen, realmente, o germinados, realmente es mucho más saludable y sienta mucho mejor. Eso pasa con los hidratos de carbono, pasa también con las proteínas, que también se hacen más elementales, y hay un incremento importantísimo de vitaminas y sales minerales. En una palabra y en conclusión, los germinados son tan beneficiosos que últimamente se están consumiendo muchísimo, no solamente para las dietas que se alimentan lógicamente de vegetales, sino para todos realmente sería muy interesante. Y por eso os animo a que hagáis esta experiencia no solamente en el colegio, sino también en casa. ¿Por qué? Porque se pueden obtener muy fácilmente y se pueden mezclar con ensalada, teniendo una gran cantidad de requerimientos positivos nutricionales, son muy alimenticios y realmente es una ventaja adicional importantísima que no debemos de olvidar. Además de que, por ejemplo, una legumbre, una lenteja, una alubia, normalmente suele ocurrir que son un poquito pesadas, ¿no? Sin embargo, los gérmenes en realidad no tienen ese tipo de inconveniente. Parece ser que es todo ventaja. Entonces, os animo a que hagáis este tipo de prácticas y os diremos, lógicamente, que para eso tenemos este germinador, pues vamos a ensayar un poquito con él, Pero también quiero mostraros para que en casa podáis hacer varios métodos que son muy fáciles para ver un poquito la. Antes de pasar a eso, quiero que cojáis el folio del modelo Samara, ¿vale? Esta semilla es una semilla que en este caso vamos a hacer una sámara simple, pero en los diferentes árboles en la naturaleza se presenta la disámara e incluso la trisámara. Es decir, en este caso eso sería una disámara lo que vamos a hacer, pero puede haber como 3 hélices de helicóptero, ¿no? También que se encuentran en la naturaleza. Vamos a recortar esto, si os parece bien, y vamos a ver si esto vuela o no vuela. Entonces, mirad, se parte, primero vamos a recortar todo el rectángulo, ¿vale? Si no lo habéis hecho, hacedlo conmigo, que yo lo he querido hacer. Vamos a recortarlo entero. Vamos a ver si esto parte por aquí o no. Muy bien. Estupendo. Perfecto. Y ahora, cuando lleguemos aquí, le damos un cortecito en esta parte y en esta parte, así. ¿Vale? Así y así. ¿Vale? Y ahora lo que hacemos es doblar esta parte hacia el centro y la otra también se dobla hacia el centro. ¿Correcto? Y ya por último, la parte de arriba, lo que hacemos es darle otro corte en la parte central hacia la línea de puntos que tenemos. ¿Vale?
y ya digamos que estaría hecho. Y esto lo único que hacemos es lo doblamos un poquito, no demasiado, no es necesario, hacia un lado y hacia otro, ¿vale? Y así sería como realmente volaría una semilla de sámara. Las semillas de sámara suelen ser de los olmos y de los arces, ¿eh? Entonces, si hacemos así, vamos, lo voy a tirar a ver si... ¿Ves? Lo voy a tirar hacia allá para que se vea mejor. Ahí va. Hace ese molinito, que es muy característico, muy interesante. Bueno, muy bien. Seguimos entonces con los... donde nos habíamos quedado. Bueno, hemos dicho que íbamos a preparar esto, bien. Tened en cuenta que este tiene 1, 2 y 3 bandejitas, más la de abajo. Bueno, hay 1, 2, 3 y la de abajo 4. Entonces vamos a echar semillas en 2 o 3 de ellas, tampoco vamos a... porque luego podéis continuar vosotros perfectamente, ¿vale? Dejad la de abajo, que es la que recoge el agua, efectivamente, y se trata de, en cada una de las capas, echar unas semillas y luego echaremos el agüita en la parte de arriba y con las valvulitas que tiene, automáticamente tiene que ir alimentando cada una de las bandejas para darle la humedad y la humectación que necesita, ¿de acuerdo? Entonces vamos a echar, por ejemplo, las semillas que tengáis a mano, Yo tengo aquí, por ejemplo, la de tomate, los tomates, todo lo que son la familia que se llaman solanáceas, ni el tomate, ni el pimiento, ni la berenjena es buena para los brotes, digo para tomar los brotes tal cual. Además tiene un componente tóxico que no es muy adecuado. Entonces vamos a echar, pues fijaros, yo tengo aquí rábanos o rabanitos, podemos echar en la de abajo. Echamos unas poquitas de semillitas, no hay que echar demasiadas. Tener en cuenta que luego con el agua, al humectar, aumentan mucho de volumen, y ahora os lo diré aquí con las lentejitas estas que hay aquí. Volvemos a poner otra, ¿verdad? Y ponemos, por ejemplo, esta misma, un poquito de brócoli. Vamos a poner una poquita de brócoli. Claro, esto lo que no vamos a hacer es que esto pueda germinar hoy, como es lógico, pero es por ver un poco la técnica de preparación, que es lo que es interesante. Echamos otro poquito. Esto efectivamente determinados... normalmente se hacen este tipo para lo que es preparar ensalada, pero también se puede preparar para luego trasladarlo a tierra si queremos, en pequeñas cantidades, lógicamente, no se puede hacer en cantidad importante. Y luego, pues, vamos a dejarlo ahí, vamos a ver si esto... Ajá. Y otro aquí... Dejamos una sin poner y otra le vamos a poner de otro, por ejemplo. Pues vamos a poner, mira, una de las que tengo aquí. Por ejemplo, zanahoria. Vamos a poner unas pocas zanahorias. Si veis efectivamente que por eso he querido sacar esto, las semillitas, si veis efectivamente son semillas que se ven y dicen, bueno, pero esto, ¿cómo es posible que luego esto origine esa vida que, ¿verdad? Es realmente apasionante ese tipo de... Bien, pues una vez que está esto, ya lo que hacemos es poner el agua que yo no sé dónde está aquí la esta, espérate. Vamos a ver, ¿cuál era la última de arriba? Claro. Esto es que no tenía capa, ¿no, Isabel? Bueno, la tapa no la veo, la verdad. Es que sin tapa, bueno, es igual. Hacemos esto. Además es que no encaja ni bien.
Bueno, la vuestra posiblemente encaje mejor que esta y tendrá una capita. Bueno, en la capa superior que tengáis, la capa superior, es la que tiene de alguna forma que compensar el agua. Entonces, echarle la agüita, solamente 1 centímetro de agua en la parte de arriba, y a través de las valvulitas veréis que va, lógicamente, trasladándose el agua automáticamente hacia abajo, ¿vale? Este es el sistema para este. Bien, yo lo que quiero es mostraros otro tipo de germinadores que es bastante más práctico, diría yo. Mirad, esto es simplemente un bote de cristal normal, al cual se le echó en su momento una cantidad de lentejitas, no más de un 15% del total del volumen del bote, y en ese volumen del bote se le agrega el agua. Pero antes de agregarle el agüita, lo primero es enjuagar bien el bote y después, efectivamente, echarle agua para humedecer bien las lentejas. Las lentejas, si queréis, podéis humedecerlas en remojo durante 8 horas o 10 horas. Yo no lo hice, me han crecido perfectamente, pero si queréis acelerar un poco lo que es el proceso, lo que podéis hacer es eso. Lo dejáis en 8 o 10 horitas las lentejas y luego posteriormente verlo. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Hay que ponerle un trapito que no sea muy tupido, también se le puede poner una tela de estas mosquiteras, que permita entrar el oxígeno. El oxígeno es importantísimo, porque va a hacer que se produzcan pues todos los cambios que en el germen se produce y que pueda, lógicamente, llevar a cabo la germinación correctamente. La cámara, veis efectivamente que la germinación aquí ha sido prácticamente completa y solamente lo que tenéis que poner es una gomita arriba y mojarlas cada 2 o 3 veces. Entonces, lo que hay que hacer es el bote, el frasco, a unos 45 grados se deja así. Y el agua que tiene lo que hace es escurrir un poquito para que no se vayan a pudrir esta. Ese es un sistema. Otro sistema es simplemente dejar en una bandejita, se pone un papel de cocina bien mojadito, que sea doble, que sea triple, encima del papel de cocina se pone efectivamente las semillas y encima de esas semillas más papel de cocina para que luego cuando echemos agua se mantenga siempre la humedad. No sé si la cámara lo ve, pero los brotes germinados son bonitos, son perfectos y se realizan muy requete bien. Esto es una experiencia que podéis realizar en casa formidablemente y podéis sorprender a vuestros padres y decirle, quiero hacer germinados para que me lo echéis en la ensalada y los probéis, que es una práctica interesantísima. ¿Cuáles son los germinados más interesantes? Bueno, pues pueden ser lentejas, de los que podáis encontrar fácilmente en la casa, las lentejas que las tiene mamá o papá, y por supuesto también la alubia, garbanzos, todo eso es fácil de hacer. Bien, bueno, pues aquí hay otra de la misma forma, si veis, también lo he hecho con lentejas. Para mí todo esto ha sido una experiencia nueva, porque yo no había probado esto y para mí ha sido muy satisfactorio. En realidad, poder conseguir este tipo de germinación ha sido realmente interesantísimo. Bueno, luego hay otra que es simplemente coger un botecito y ponerle el papel, cogéis un papel de estos, de cocina, podéis coger 2, podéis coger 3, lo dobláis, lo podéis doblar por la mitad, dependiendo del tamaño del bote, por supuesto, y lo colocáis así, ¿verdad? Y en la parte de abajo
también podéis poner un poquito de papel, porque siempre va a evitar que se acumule agua y además el agua, el papelito este, absorberá parte de esa humedad que luego, si el papel que hay rodeando el frasco necesita humedad, pues por capilaridad efectivamente subirá y estará siempre húmedo. Con lo cual es interesante. Entonces, bueno, pues se echa la agüita, ¿verdad? Se humecta. Y lo que haríamos, imaginaros unas lentejitas, son pequeñas, pero se puede hacer. Unas lentejitas que se echa entre el papel y, ¿vale? Se van echando y se van repartiendo, ¿vale? Vais echando con cuidadico, vaya, ya se ha caído agua, ¿ves? Y se van quedando así. Y esto, la única precaución que hay que tener es que siempre se mantenga húmedo, ¿eh? Debajo del grifito a un hilillo, le vais dando vuelta al bote y vais mojando. Y cada X tiempo se va. Lo mismo que ocurre aquí con esto. Lo mismo que ocurre con las bandejas. Siempre hay que estar muy al tanto porque normalmente se secan a las 7, 8 horas, están sequitas y hay que darle un poquito con un spray, con un nebulizador, le dais agüita para que se vaya manteniendo. Bueno, esto es un poquito lo de la experiencia con los gérmenes y los germinadores. Sembrar algo directamente en maceta, hemos empezado ¿a qué hora? ¿A la 1:15 más o menos? Sí, ¿no? Vale. Sembrar algo en maceta es también importantísimo. Esto que hemos visto aquí, directamente se puede hacer como yo lo hice también. Es decir, aquí si veis, sembré esta primera tanda de aquí, era lentejas, esta segunda tanda de aquí, a ver si me acuerdo, era rábano y brócoli. Lentejas, rábano y brócoli. Entonces, veis que hay un crecimiento, esto es a 4 semanas ya sembrado, a 3 semanas, a 2 semanas y a 1 semana. Para que veáis un poquito cuál es, qué es lo que ocurre. Quizás no han crecido demasiado porque yo no lo he tenido a pleno sol, ni mucho menos. Entonces la temperatura que he tenido, la he tenido en una protección, en un porche de casa, y la he tenido allí y le ha dado un sol quizás por la tarde nada más. Pero vemos efectivamente, fijaros qué bonitas son las hojitas ya formadas, los cotiledones de cada una, cómo se van, lógicamente, progresando. Aquí veis que hay varias plantas, por ejemplo, varias plantas que si sacamos una, estas plantitas luego, ¿veis? Tienen ya las raíces perfectamente formadas. Igual que cuando hablamos de esto, si vemos, veis que la raíz de la radícula que se llama, ya se ha formado y ya empiezan las pequeñas raíces ya, que son las que luego irán por la tierra absorbiendo ya, por supuesto, las sales minerales y todos los nutrientes. Hasta ahora no ha necesitado de ningún tipo de nutrición. ¿Por qué? Porque las reservas que tiene el germen son más que suficientes para poder, lógicamente, germinar. A partir de aquí, luego ya, se le puede dar un poquito la función, bueno, le puede dar el sol y ya actúa la función clorofílica. Y empezaría ya, lógicamente, a emerger hacia el exterior y ya completaríamos, digamos, su ciclo. Mostraros también un poquito, para hablar del huerto, por supuesto, aunque ahora Paco hablará de lo que es la parte esa de nutrición y algunos aspectos muy interesantes, hablar que, lógicamente, tenéis un calendario, ¿verdad? Tenéis un calendario de siembra para huertos que es una guía para decir, vamos a ver, me gustaría sembrar unos tomates o me gustaría sembrar, no sé, una col. Entonces, aquí vienen todos
aquellos vegetales más normales, más interesantes, y que podéis perfectamente verlo, que tiene para invierno, para primavera, para verano y para otoño. ¿Cuáles de ellos se siembran en cada una de las estaciones? Algunas veréis que se siembran prácticamente todo el año y otras son específicas de determinadas estaciones. Y luego, posteriormente, veréis lógicamente lo que es la siembra, cuándo se siembra, cuándo se recoge, la recolección, el tiempo que tarda en esa recolección, el tipo de siembra, cómo es. Si tened en cuenta que muchas de las cosas que aquí hemos podido decir se pueden sembrar directamente en una macetita o se puede sembrar directamente en la tierra si tenemos una superficie suficientemente importante, ¿no? Luego Paco hablará un poquito de eso, de cuáles son precisamente las plantaciones posibles. La germinación, hemos dicho, los trasplantes, si se puede trasplantar o es una vez que ya sembremos, es directamente, no hay que trasplantar nada, ahí crece y se desarrolla la planta perfectamente. El sustrato, qué tipo de volumen medio necesitamos para plantar concretamente esa especie, y luego el tipo de riego que necesita, si es un riego más profundo, si es un riego más intenso, si necesita un riego diario o no. Es decir, aquí yo creo que puede haber toda una orientación importante que me imagino que algunos de vosotros ya conocéis. No sé realmente si tenéis en vuestros centros tenéis algún proyecto de huerto, pero si no, yo animo a que realmente se pueda hacer y bueno, vaya a disfrutar muchísimo, ¿no?, con ello, ¿no? No solamente... Aquí fíjate que no nos hemos manchado de tierra y hemos disfrutado todavía, pues imaginaros si luego pasáis a la segunda fase, que es el disfrute de la tierra, ¿vale? Hay una cosita nada más, y con esto ya termino, que son precisamente unas interesantes plantas, que son precisamente lo que se llaman fabáceas o leguminosas, ¿no? Si están secas, pues son las legumbres que siempre conocemos, que son precisamente las lentejas, los garbanzos, la alubia, y luego también otras un poquito más desconocidas, ¿no?, como es la alfalfa, etcétera, etcétera. Y el trébol, que también son... Pues bien, aquí tenemos unas habitas, aquí tenemos unas habichuelitas, aquí tenemos unos guisantes. Todos ellos son de la familia leguminosas. Pero ¿qué importante característica tienen? Pues que estas son lo que se llaman abonos verdes. ¿Por qué? Porque tienen en sus raíces un algo muy, muy especial. Un algo muy especial que si sabéis un poco lo que es el nitrógeno y el ciclo del nitrógeno, ellos, a través de unas raíces, bueno, de unos microbios, unas bacterias, se unen y son capaces de alimentarse de ese nitrógeno que hay en la atmósfera. Realmente el nitrógeno está en la parte del suelo junto con el oxígeno, ¿no? Pero de ahí forman esa unión beneficiosa para ambas, que se llama simbiosis, y que realmente es interesante. Solamente que penséis que hay el 60% de la fijación de todo el nitrógeno se hacen con este tipo de plantas. Y no solamente son plantitas pequeñas, estamos hablando de árboles realmente muy grandes, árboles que realmente están por todo el mundo. Bueno, pues ya está, yo ya me callo. Yo ya me callo y doy paso a Paco y ya está. Y luego las preguntas ya las contestamos al final cuando Paco ya haga su... Bueno, pues muy buenos días. Podemos contar. Yo sí quiero hacer hincapié en una cosa que consideramos, yo personalmente y por supuesto aquí en el Parque de la Ciencia, muy interesante, que es la creación de un huerto urbano que no tiene por qué ser en el campo, sino un huerto urbano que puede ser en nuestra casa, que puede ser en un jardín, que podemos hacerlo en el colegio o en el instituto donde estemos, y eso, además, con unas características que
yo quiero valorar muy positivamente que son ecológicas. ¿Por qué? Pues porque eso nos pone en contacto con una serie de productos que van a tener mayor calidad y, por supuesto, mayor sabor que los productos que normalmente pues, venden en las grandes superficies o los grandes mercados estos que traen pues, productos ya muy elaborados. Además de eso, hay que fomentar una cuestión muy importante que es un consumo responsable. Un consumo responsable porque también contribuye a sensibilizar cuestiones relacionadas con el medio ambiente, que debemos de saber que en ese medio ambiente debe de haber una biodiversidad, es decir, muchos seres vivos distintos, que es lo que la naturaleza históricamente ha tenido. Pues bien, eso es muy importante a tener en cuenta porque hay que tener también en cuenta que debemos de restringir, pues si es posible anular, pero los pesticidas químicos, es decir, sustancias químicas que se le echan ya prefabricadas, como si fueran plásticos, ¿no? Que se le echan a los huertos para que se nutran las plantas. Entonces, vamos a prescindir de eso y vamos a ver si cogemos productos relacionados pues, con lo natural. Vamos a ver. ¿Qué podemos poner en nuestra casa o en nuestro jardín o en el colegio? Pues podemos poner unas macetas. Pues ya sabéis toda una estructura de macetas, como es. Las macetas, pues bueno, como esto, pero más grande. Las macetas deben de tener una profundidad determinada. También debemos de tener, o podemos poner unas mesas de cultivo como estamos viendo aquí. Y, por supuesto, otra de las cosas son unas jardineras o unos bancales que se hacen en la superficie. Cuando tenemos una superficie, pues que con una longitud, que no es que sea de estar pues, por ahí en el campo grande, pero en fin, que sí, que podemos usar el suelo para hacer esos bancales o esas jardineras. ¿Qué es lo que necesitamos? Echar en esa estructura del huerto. Pues necesitamos unos sustratos, porque evidentemente esos sustratos son tierra, fundamentalmente, una tierra adecuada, que tenga, por supuesto, materia orgánica y minerales. Es tierras que podemos coger en el campo o que incluso también se venden como tierra natural. Pero además de eso, conviene enriquecerla muchas veces. Y para enriquecerla hay varias maneras de enriquecer esa tierra. Una de esas maneras es el compost, el compostaje. ¿Qué es el compost o el compostaje? Esa palabra que suena así un poco raro. Pues una manera de crear sustancias que aprovechan restos orgánicos para, con una transformación, hacerlas nutrientes para esas plantas. ¿Cómo se fabrica el compost? Pues mira, aquí tenemos un recipiente donde se acumulan pues, restos que hay, pues por ejemplo, podemos usar restos de nuestra casa, los restos de comida, hombre, que contengan restos orgánicos, quiere decir de plantas y restos así. Si nosotros usamos esos restos de comida o incluso hojas de nuestro jardín o de un jardín que los vamos acumulando y mezclamos con esos restos orgánicos. Podemos echar una tierra o algo así que deje un poco de seco, aunque requiere una humedad, y está cubierto. Aquí tenemos una cubierta donde se fabrican pues, esos compost. Aquí tenemos unos ejemplos. Este compost de restos que se han ido acumulando, y ahí tenemos. Hay otras sustancias que también son nutritivas y que se usan mucho. Esto seguramente hay gente que lo ve y no va a saber lo que es. No va a saber lo que es. A ver, es complicado, ¿Se ve o no? ¿Alguien reconoce esto? Bueno, pues por si alguien no lo reconoce, eso voy a llamarlo así. Son excrementos, excrementos de animales
que en este caso, pues por la forma se identifica que son de mulos o de caballos. Esos excrementos también se pueden usar como nutriente para esos suelos. Antiguamente se usaban con frecuencia. Después se han ido sustituyendo por esas sustancias químicas a las que me he referido antes. Pero todavía se pueden seguir usando. De hecho, esto tiene una transformación. Aquí en el Parque de la Ciencia usamos unos restos de ovejas, que son precisamente los que tienen mayores nutrientes. Eso es también importante tener en cuenta una cosa. Si nosotros cogemos excrementos de animales que se alimentan básicamente pues no solo de vegetales, sino también de otras sustancias, los excrementos esos pueden ser bastante peligrosos. Por ejemplo, me voy a referir a las grandes granjas pues de porcino, ¿sabes? Las granjas de porcino. Porcino, sabemos lo que es, ¿no? Entonces, esos excrementos, cuando son muy extensos, tienen unas sustancias muy ácidas. Y esas sustancias que llegan al suelo acaban siendo unos nutrientes muy negativos para las plantas. Es decir, que esto debe de tener una proporción que no sea excesiva. Estos nutrientes que se usan. Pero hay otros elementos para fabricar este compost. Esos están aquí escondidos. Voy a descubrirlos porque, por cierto, le va a dar miedo a alguien, porque esto da mucho miedo. ¡Ay, no se van a ver! No se mueven. Uy, ¿no se ven? No. Bueno, os lo voy a describir porque... Uy, aquí hay uno. Uy, pero no. Oh, ¿veis? Se llaman lombrices. Es la lombriz de tierra. Esa lombriz de tierra puede meterse en los lugares donde hemos puesto el compost y transformarlo, enriquecerlo. Tienen una capacidad para enriquecerlo. ¿Por qué? Pues porque se alimentan, se nutren de esas sustancias orgánicas que hemos echado en esa tierra. Y luego después su excremento de estas lombrices produce esa riqueza. Hay que tener también en cuenta que estas lombrices de tierra, que producen, por cierto, lo más rico de esos sustratos, hay que criarlas siempre cubiertas, porque le tienen a la luz, no pueden con la luz, y se van ocultando. Aquí hay unos restos de esa materia. Esa materia que está pues, ya para usarla, mezclándola con otras sustancias. Bien, esto es una de las cosas que he dicho de importante para el sustrato. Pero las plantas, para que vivan, porque, por cierto, las plantas son seres vivos. Y además son unos seres vivos que son capaces de transformar la materia inorgánica en alimentos. La materia inorgánica que absorben del suelo, y esa materia inorgánica que absorben del suelo tienen la capacidad de transformarla en materia orgánica, en alimento. Alimento para las plantas, pero también para nosotros. Evidentemente, para que esa sustancia que está en el suelo llegue a transformarse, ¿cierto? Se transforman, es decir, se cambian en una parte de la planta que es la que hace que esa sustancia que se toma de ese suelo cambie en otra sustancia que ahora después hablaremos un poco de ella. ¿Qué es eso que toman? Pues lo toman mezclado las plantas con el agua. Ese agua es una materia que absorbe la planta y desde la raíz llega hasta el lugar donde se va a transformar, que es en la hoja. ¿De acuerdo? Pero fijaros, el agua... por cierto, una cosa, voy a dar un consejo por si alguien pone alguna vez en su casa una maceta, un macetero como este que tenemos aquí, y quiere regarlo. Se puede regar por goteo o, como yo digo, mira, me voy
fin de semana me voy por ahí y quiero que haya un poquito de riego. Pues fijaros, este es el agua que yo he dicho que sirve para mezclarse con las sales, esas sales minerales que hay en el suelo, y que, porque está diluida en el agua, ascienda de las raíces hasta la hoja, que es donde va a producirse el cambio. Fijaros, esto es agua. Voy a ver, ¿cómo podría yo regar esto? Hombre, yo sí abro esto y le echo el agua, pero no porque es que voy a estar fuera. Y además otra cosa, interesa que las plantas no tengan el agua en abundancia. Muchas de ellas quieren ir cogiendo agua poco a poco, paulatinamente. Pues mira, una aguja, hago un agujero y fíjate, ¿veis? Bueno, eso va echando gotas, ¿veis? Pero si yo esto lo abro, ¿veis? ¿Cómo puede salir más o menos? Lo puedo dejar ahí y ahí este agua se va distribuyendo y se tira pues una semana, depende, ¿eh? Y puedo usar esto como un recurso, pues fijaros, va goteando, ¿eh? ¿De acuerdo? Lo voy a dejar aquí porque si no va a manchar, aunque sea eso. Bien, eso es lo del agua. He dicho lo de los excrementos. Por cierto, la planta, además del agua, necesita otra, como es para hacer la transformación de esa materia inorgánica en materia orgánica. Necesita otras cosas. Bueno, aquí traía unas cosas que tenemos aquí, pero no se puede usar. Es la energía solar. La planta necesita energía solar. Aquí teníamos un ejemplo para ver que llegaba aquí la energía solar y ves cómo transformamos esta energía solar en movimiento. La energía solar, la planta, la usa, pero no para hacer movimiento. Ah, por cierto, no pensemos que la energía solar que produce las plantas, esa transformación, es el calor, ¿no? Es la luz. Pero esa luz del sol tiene una intensidad y depende también, ya pensaréis, que en invierno la intensidad es de un tipo y en el verano es de otro tipo. Por eso hay unas plantas que crecen mejor en el invierno que en el verano. Esas transformaciones que se van a producir en la hoja, porque la hoja además tiene otra sustancia de color verde que se llama clorofila. Y esa sustancia verde es la que ayuda a hacer esa transformación. Bueno, pues esa transformación además de que hemos dicho que es el agua con las sales minerales, hemos dicho que necesita también la energía solar, hemos hablado también de la clorofila, que es la sustancia verde que hay en la planta, pero hay otra sustancia que también usan las plantas, que es seguramente, que no sé si decir CO2 o hidrato de carbono, no sé cómo, o el dióxido de carbono, en fin, que hay una manera de nombrarlo, pero todos sabemos que eso es las sustancias que se generan cuando hay una combustión. Hacemos una combustión, quemamos algo y se genera CO2. Ese CO2 que está en la atmósfera, que por cierto sabemos cómo se puede perjudicar bastante, porque está habiendo un cambio climático debido al exceso de ese CO2. Pues las plantas son una de las responsables en transformar en ese proceso de transformar el CO2, se quedan con el carbono para usarlo en esa materia que producen y expulsan el oxígeno. Es decir, son enriquecedoras de oxígeno, las plantas. Por eso nos interesa hacer un cuidado, un mantenimiento de las zonas vegetales, porque ayudan a hacer ese cambio. Bueno, como estamos un poquito de tiempo así, voy a decir otra cosa para lo que sirve esto de las plantas. Para que lo usamos, todos lo usamos, para nutrirnos. Nosotros somos seres vivos, igual que las plantas, pero las plantas que se alimentan de organismos inorgánicos, nosotros necesitamos alimentarnos de otros organismos, o de vegetales o de animales. Pero fijaros, a ver, aquí tenemos una serie de productos que seguro que coméis, pues, muchos de vosotros, a lo mejor no todos. Lo voy a ir poniendo aquí,
¿Todos sabemos cómo se llaman? Es que no sé, porque hay algunas cosas que a lo mejor tenemos un problema para saber. Bueno, vamos a ver. Aquí hay más. Y hay otras cosas. Estos son productos de las plantas. Los elaboran las plantas. Hay otros que tengo aquí. Estos quizás sean un poco que menos les gusta. Mira. Ahora veremos cómo se llaman estas cosas. Y esto, uy, vaya, viene con hojas. Esto. ¿Y hay algo más por aquí? Sí. Vamos a ver. Estos son parte de los alimentos que tomamos. Vamos a describir algo de ellos. Estos alimentos están fabricados por las plantas. Nosotros comemos raíces. De las plantas comemos las raíces. ¿Qué raíces hay aquí? Pues esta, que me parece que le gusta a todo el mundo, la patata, y aquí tenemos otra raíz, fijaros, la zanahoria. Estos son raíces que comemos. Sabemos que después de las raíces se llega a otro lugar, que es el tallo. ¿Qué tallos comemos? Pues mira, yo he traído dos. Fijaros esto, la cebolla o cebolleta. Esta es la raíz, pero para llegar hasta la hoja pasa por el tallo. Y nosotros nos comemos el tallo. Pero hay otra cosa, esto que voy a decir, a lo mejor no le gusta a toda la gente, que es esto. ¿Esto qué es? Los espárragos también son tallos. Los espárragos, aquí tenemos un espárrago que nos gusta. Ya llegamos, hemos pasado de la raíz al tallo y llegamos a la hoja. Y he tenido un problema, se me ha olvidado traer hojas. Pero fijaros, iba a traer, a lo mejor no se ve bien, hojas de esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Las hojas son acelgas, evidentemente. Y hay otra hoja de otro, que son las lechugas. Las lechugas y las acelgas son hojas que solemos comer. Y que hay a quien le gusta más o menos, unas se comen cositas, y después de la hoja ya llegamos a la flor. ¿Comemos flores? Bueno, pues esto es una flor. ¿Y comemos flores? Pues sí, a algunos les gusta, a otros no les gustan las alcachofas. Y la otra flor, esta es muy conocida, la coliflor. ¿De acuerdo? Así es que tenemos la coliflor. Pero las flores acaban convirtiéndose por la polinización, que es una palabra importante, a la cual contribuyen las abejas. Por eso hay que tener cuidado con el exterminio de abejas. Hay que protegerlas. Y esas abejas que ayudan a la polinización, es decir, cómo la flor se convierte en fruto. Mira qué fruto. Está una más madurita y otra menos madurita. Esto es fruto. Pero hay gente que piensa, identifica exclusivamente el fruto con la fruta. Pero también es fruto esto. Los tomaticos cherry. Es decir, que las fresas y los tomaticos cherry, estos son frutos. Y esos frutos dentro generan otra sustancia, que son las semillas. Semillas. Bueno, aquí Manolo está explicando un montón de semillas. Y aquí tengo yo una semilla, bueno, esta es muy conocida, esta se lo come todo el mundo, los garbanzos. Pero fíjate, esto también es una semilla, la nuez, y la almendra. Y aquí tenemos pues, los restos de esto. Esto es una semilla. Aquí está la semilla. ¿Veis?
Es decir, todo esto nos sirve de nutrientes. Y ya, para finalizar, hay una cosa que hay que proteger las plantas que cultivamos, debemos de protegerlas, a ser posible de una forma natural. Y aquí usamos pues, 2 productos. Fíjate, esto es una infusión de ortigas. La infusión de ortigas se hierve agua y una infusión es como cuando hacemos con el té, que ponemos la bolsita de té en el agua hirviendo. La dejamos la infusión, que vaya pasando tiempo, una semana o más, hasta que vemos que las hojas están ya, digamos, como perdidas, y esta sustancia sirve como repelente. Es un repelente de los insectos. Si alguna vez lo hacéis y os leéis vosotros, veréis como también es repelente. Algunas veces hay un repelente que todos tenemos, que cuando vamos a un váter, a un servicio, pues el olor nos repele, ¿no? Esto es una de las sustancias que se usa. Y otra, para evitar hongos e incluso insectos, es esta. Esto es una disolución de jabón. Es una disolución de jabón y también ajo. El ajo sirve también como repelente, pero el jabón lo que hace es matar a esos insectos que van a fastidiar a la planta. Estamos hablando de productos naturales, de la naturaleza, que por cierto se echan aquí y los vamos esparciendo para que sirvan de repelente y de eso. Bien, pues básicamente esto es lo que quería ya para terminar, ¿de acuerdo? Ahora ya si tenéis alguna pregunta que hacer, aquí lo intentaremos responder, ¿no? Que hace mucho tiempo. ¿Alguna pregunta? Si algún centro quiere participar. Si no, voy yo haciendo una, ¿eh? Venga. Mientras que... Si podemos contestarlas, bien. Bueno, ahora consultamos en Wikipedia. Pues yo quisiera que nos hablarais un poquito de esta imagen que tenemos aquí. ¿Del qué? ¿Qué nos podéis decir de esta imagen? ¿De dónde viene? Bueno, esta es la imagen del huerto que tenemos aquí en el Parque de la Ciencia. Estas son las mesas. Faltan otras imágenes porque además de mesas tenemos lo que yo he dicho antes, las macetas, y además de las macetas, pues tenemos un jardincito pequeño con los productos que normalmente se cultivan en la zona, que es otra de las cuestiones importantes. Debemos de facilitar y consumir productos que producimos nosotros en nuestras tierras. No quiere decir que excluyamos los otros, pero favorecer ese tipo de consumo, el de las tierras. Aquí ya están estas mesas y, por cierto, fijaros, aquí hay una imagen que le decimos que es el hotel. ¿Y qué es? Pues aquí en ese hotel que no le cobramos a los insectos que se refugian en él y que son los que van a servir colaboran en la germinación de las plantas, en llevar las semillas, es una serie de cosas para que se reproduzcan. Y esto es básicamente. Manolo, si... Cuando hablamos de huerto, efectivamente, y hablamos de este tipo de plantas, es muy importante que hagamos una combinación, además de entre las plantas, pero una combinación también de plantas con flor, precisamente para atraer aquellos insectos que necesitamos y que lógicamente nos van a servir para polinizar, cuando tengamos flores, para polinizar. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta junto con el hotel de insectos. Es muy interesante poner unas plantitas de, por ejemplo, tajetes o sí, cualquier tipo de planta que además, lógicamente, ahuyentan a los insectos. También podemos meter determinado tipo de albahaca, bueno, todas aquellas plantas que realmente tengan posibilidades de hacer ese tipo de atrayente, ¿no? Entonces, bueno, hemos intentado eso, tener... normalmente siempre ponemos algunas plantas aromáticas
junto en cada una de las mesas estas de cultivo en altura, ponemos siempre, no se ve aquí, pero siempre ponemos romero, albahaca, algún tipo de ellas, ¿no? Y tenemos siempre alrededor alguna planta también flor, que son muy interesantes. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Algún centro que quiera hacer algún comentario? Nos preguntan cuántas veces a la semana visitáis el huerto para cuidarlo así, que esté así de bonito. Pues normalmente como mínimo un par de días a la semana, y dependiendo de qué época sea. Nosotros hacemos dos tipos de plantaciones, una que es la de primavera, primavera-verano, y otra que es la de otoño-invierno. Con lo cual, pues siempre tenemos que estar muy atentos a ese tipo de cosas. Y a lo que dice Paco, que si hay algún pulgoncito, algún tipo de insecto que puede estar molestando algunas plantitas, inmediatamente tenemos que usar algún tipo de sistema de este tipo ecológico, ¿no? Tenemos un riego que es por goteo, eso también facilita mucho las cosas, con lo cual no tiene uno que estar continuamente pendiente del riego, que es cuando ya llega el tiempo de calor es lo más penoso, ¿no? De tener que estar regando todos los días prácticamente. Si no todos los días, cada 2 o 3 días hay que darle un buen riego. En ese caso, con el riego por goteo está subsanado, ¿no? Sí, aquí hay casualmente unos instrumentos que son los que solemos usar, que son los instrumentos que, pues, para mover, porque la tierra hay que ir mezclando esa sustancia orgánica de las que hemos hablado, ese abono que usamos, pues conviene mezclarlo en proporciones que no sean muy abundantes, que no sea excesivamente abundante, depende de qué tipo de tierra estemos usando, porque es la manera de facilitar también que vaya cogiendo el grado de humedad que necesitan las plantas. El abono orgánico, efectivamente, hay que utilizarlo ni muy poco ni mucho, hay que en su justa medida, porque si no podemos quemar las plantas. Y efectivamente esas serían las herramientas que utilizamos aquí, y luego una azada un poco más, no muy grande, porque como tenemos también el cultivo en suelo, pues ahí sí que hay que arrimar un poquito la raspita, pero aquí es muy cómodo, ¿no? Todo este tipo, como está en altura, es realmente muy cómodo el poder trabajarlo. Hay muchos sistemas, este es uno de ellos, luego está efectivamente, como ha contado Paco, el tipo de maceta, cajas, es decir, se puede utilizar de remedios caseros muchísimas cosas que pueden servirnos, pues, para tener un cuartecito pequeño, en una terraza o incluso en un balcón o incluso en un terreno de 10-15 metros cuadrados, ¿no? En cada uno de ellos tendremos que adaptarnos y podemos utilizar, pues, sistemas de madera, en fin, si sois manitas con la ayuda de vuestro abuelo o vuestro padre, podéis utilizar y reciclar muchos sistemas que pueden servir para utilizar esto, ¿no? Para hacer muchos envases, muchas cajas que puedan servir como macetero, ¿no? Claro, evidentemente se puede hacer manualmente o comprarlo. Yo particularmente tenemos también algunos que hemos hecho nosotros a mano. Y, por cierto, también la compostera también la podemos hacer a mano. No hay por qué comprarla, ¿sabes? Que ahí la compostera pues también es de material reciclable. Deciros antes de nada que bueno, hay que cuidar mucho efectivamente las lombrices. Las lombrices son normalmente lombrices rojas, que son las más interesantes para esto, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tratarlos con una cierta humedad, evitar que luego en la época de verano hay que cubrirlas muy bien, no se pueden dejar al exterior y mucho menos que le dé la luz y que puedan deshidratarse, porque lógicamente el tegumento que tiene que estar siempre humectado, tiene que estar siempre con agüita. En cuanto se destape un poco, por supuesto huyen de la luz, y estos bichitos son hermafroditas. Hermafroditas quiere decir que tienen el sexo masculino y el sexo femenino, pero tienen que aparearse. Aproximadamente aquí tenemos unas 1000 lombrices. De 1000 a 3000 en un año es fácil, se triplican perfectamente en un año, ¿vale? Son hermafroditas igual que el caracol. El caracol también es hermafrodita y necesita
de combinarse, de aparearse con uno, porque por sí mismo él no es capaz, lógicamente, de procrear, ¿no? Bueno, yo no sé, yo es que se me ha ocurrido ahora, a lo mejor, en vez de hacerme a mí preguntarle, podría hacer preguntar al que nos está viendo, escuchando, que no sé por qué le dicen seres vivos a las plantas. ¿Por qué las plantas son seres vivos? A ver, si tenemos asociado un ser vivo con los animales y las plantas son seres vivos, ¿qué características tienen las plantas que le identifiquemos con seres vivos? A ver, yo no sé, ¿tú sabes o no? Yo sí lo sé, Paco, yo sí lo sé, y creo que todos los que estamos aquí lo sabemos, pero bueno. A ver, si se lo responde. Pero bueno, son preguntas que a veces hay que hacérselas, es cierto. Sí, es que es una manera también idónea para la enseñanza, porque a la gente no hay que darle como cuando hace una exposición de unos artículos o de algo así. Esto es algo que fomenta un poco el razonamiento. Estas preguntas fomentan el razonamiento y buscar una explicación. Cuando encuentras la respuesta acertada, se te queda más en la mente que cuando alguien te la pregona. Pues a propósito, tenemos más preguntas relacionadas con las lombrices. ¿Dónde podemos conseguirlas? Bueno, las lombrices hay diversas casas que están especializadas en poder, lógicamente, proporcionarlas. Hay algunas que las cultivan y luego las venden. Podéis recurrir dentro de lo que es Internet, a Huerto Alegre o Huerto... Hay varias de ellas que se ponen compra de lombrices para compost. Inmediatamente te va a salir un listado de centros para comprarlo. Estupendo. Y otra pregunta más, que todavía tenemos un poquito de tiempo. Una persona nos dice que en su balcón no llega mucha luz, pero que le gustaría traer los insectos y tener plantas con flores. ¿Podríamos darle alguna recomendación? Plantas con flores. Quiere plantas, no quiere... no hay mucha luz. Es jardinería más que... ¿Un balcón para atraer insectos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues... hay que plantar... Vamos a ver. Efectivamente hay plantas que necesitan menos sol que otras. Y que si tiene una orientación, digamos, este-norte, que es la que me imagino que estamos hablando, siempre va a tener un poquito de sol durante la mañana. Entonces, con eso es suficiente para que pueda tener determinado tipo de plantas y dentro de lo que es de huerto puede poner aquellas plantas de hojas, perfectamente. Puede poner unas lechuguitas que no necesitan tantas horas de sol como un tomate, un pimiento, etcétera, y sin embargo unas lechuguitas, una escarola, una acelga, todo ese tipo de plantas admite que no haya mucha luz, puede perfectamente hacerlo. Muy bien. Y otra pregunta por aquí que todavía podemos hacer. ¿Es conveniente mezclar en el mismo terreno plantas de huerto y plantas aromáticas? No es que sea bueno, es que es especialmente interesantísimo. ¿Por qué? Porque esa combinación va a permitir que determinado tipo, primero que atraiga a insectos fecundadores, y luego también determinado tipo de olores de las propias plantas aromáticas van a repeler no solamente por los olores, sino también incluso alguna de ellas, incluso por la tierra, es capaz de ahuyentar a determinados nematodos, determinados pequeños gusanitos, digamos. O sea que es importantísimo hacerlo. Es conveniente, muy conveniente. Otra pregunta por aquí. ¿Cuándo se pueden trasplantar los germinados a la tierra? ¿A una maceta o a un huerto? Bueno, cuando ya tengáis unos germinados que estén, pues qué te digo yo, después de 8 o 10 días, un germinado de este tipo que hemos visto, de la habichuelita, esto está ya perfectamente preparado para poder trasladarlo a la tierra. Estos que hemos visto aquí de los rabanitos, estos estarían perfectamente preparados para trasladarlo. La mayoría de estos que hemos presentado aquí estarían preparados ya para trasladarlo a la tierra. Ahora,
También es cierto que se puede hacer directamente la plantación en tierra, no es necesario partir de un germinado. Pero ya que hemos hecho germinado y queremos aprovecharlo, podemos hacerlo perfectamente, ¿eh? De hecho, muchos lo hacen. Sí, con la que tenga la raíz que ya pues, sabemos que va a poder absorber, pues ya es posible hacerlo. Bueno, pues yo creo que acabamos aquí. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Esperemos que a vosotros también os haya gustado este taller y vamos a pasar a la sección siguiente.